Buenas noches, público de Fáctico Periodismo Digital. Esta noche atendiendo a la invitación acerca de hablar sobre la investigación histórica. Primeramente, me presento, soy el licenciado Víctor Alfonso Mendoza Pozo, licenciado en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios y maestrante en Estudios Culturales por la Universidad de Ciencias y Artes de Universidad Autónoma de Chiapas. Bien, lo que nos atañe el día de hoy es hablar un poco, no necesariamente profundizar, sino al realizar un pequeño acercamiento acerca de lo que es lo relacionado acerca de la investigación de corte histórico, puesto que no es una, ¿cómo se puede explicar? Prácticamente no es igual realizar una investigación de corte histórica que alguna investigación de tipo sociológico, psicológico, administrativo. Prácticamente la disciplina histórica tiene su propia metodología. Entonces hay una cuestión muy particular para poder entender toda esta cuestión de la investigación en la disciplina histórica. Primeramente, tendríamos que empezar hablando acerca de lo que es la historia. En palabras de Marc Bloch, la historia es el recuento de los hombres en el tiempo. Marc Bloch, quien es uno de los principales teóricos de la Escuela de los Anales, realiza esta conceptualización acerca de la historia que para mi personal punto de vista es la más completa, puesto que pone en escena el actuar de los seres humanos a lo largo del tiempo, entendiendo que no solamente se habla del pasado, sino que es una cadena, ¿no? Entendemos que toda esta cuestión del devenir histórico, es decir, todos los acontecimientos que se presentan a lo largo de la historia de la humanidad, están encadenados en el sentido de decir, existe un pasado, existe un presente, y por lo tanto también obviamente existirá un futuro. Dentro de la misma Escuela de los Anales existe esta conceptualización de entender que el historiador, como un científico social, científico humanista, debe entender, comprender, descubrir el pasado para poder entender nuestro presente y poder ¿cómo se puede decir? No predecir, porque tampoco estamos en estas cuestiones de supersticiones o cuestiones metafísicas, sino poder prevenir el futuro. Es decir, en un corto tiempo, a través de las cuestiones coyunturales, podemos hacer una especie de aproximación de lo que vendrá en los próximos años, ¿no? Entonces, esta cuestión es la disciplina histórica. ¿Qué estudia la disciplina histórica? La disciplina histórica estudia las acciones de los seres humanos. Durante mucho tiempo, y ahorita vamos a hablar un poco de las corrientes historiográficas, pero durante mucho tiempo se entendió que la disciplina histórica solamente miraba al pasado, solamente miraba para atrás, y que esto digamos enfrascaba, ¿no? A decir, el historiador solamente se encarga de ver, de entender el pasado y no tiene ninguna relación con lo que pasa en la actualidad y con lo que va a pasar al futuro, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la visión un poquito más clásica, ¿no? Pero en la actualidad sabemos que la disciplina histórica
también no solamente se tiene que construir a partir de ella, sino que tiene que construirse a partir de otras disciplinas. Bueno, para no entrar en más detalles, ahorita vamos a ir concatenando la ponencia para que podamos tener un norte y para que podamos checar esta situación. Voy a utilizar un artículo que es el que va a orientar más o menos esta ponencia. Ustedes lo pueden buscar en internet, se llama La investigación histórica, evolución y metodología, de su autora Janina Fusco. Bien, para poder escribir la historia, primeramente tendremos que entender 3 orientaciones. La primera sería entender qué es la teoría de la historia. La segunda, una segunda rama, sería la historiografía como tal. Y la tercera sería la filosofía de la historia. Bueno, nosotros vamos a enfocar ahorita en la cuestión de la historiografía, es decir, el cómo se escribe la historia, cómo se realiza un trabajo de investigación, porque a partir de ese trabajo de investigación es que el historiador va a demostrar las capacidades que tiene, su formación, lo que aprendió en la carrera y también lo que yo tengo una pequeña fallita aquí. Tuve una pequeña falla de conexión eléctrica. Decíamos que vamos a trabajar con este artículo que nos va a ir guiando a lo largo de toda la ponencia. Decíamos que habían tres ramas acerca de la disciplina histórica: lo que es la teoría de la historia, que es toda esta teorización, toda esta conceptualización acerca de lo que es la historia en sí, donde también puede entrar la cuestión de lo que se llama metahistoria, es decir, en qué consiste la historia. La segunda, que sería la historiografía, es decir, cómo se escribe la historia, a partir de qué situaciones vamos a realizar el relato histórico. Y ahorita vamos a continuar en esta situación, porque la palabra relato prácticamente es lo que también nos ha traído un poco de problemas a la disciplina histórica. Entonces, la historiografía como la escritura de ese relato histórico, de esa investigación histórica, y la filosofía de la historia. Bien, vamos a hablar acerca de la cuestión de la historiografía. ¿Cómo se escribe la historia? Bien, primeramente tenemos que entender que el historiador tiene una formación, tiene una forma de ver el mundo. Entonces, hablábamos de las distintas corrientes. Las corrientes historiográficas van a ser importantes para poder comprender desde dónde el historiador está escribiendo la historia. Ha habido una sucesión a lo largo del tiempo de escuelas históricas. La primera, a mitad del siglo XIX, representadas principalmente por Leopold von Ranke. La disciplina histórica como disciplina se desarrolla en la Alemania del siglo XIX, y Leopold von Ranke va a ser el primero que va a hablar ya de una disciplina histórica como tal. Decíamos que la palabra relato nos ha traído problemas en la cuestión de la disciplina histórica, porque durante mucho tiempo siempre la escritura de la historia estuvo ligada a la literatura. Entonces, esa división, esa situación de decir la historia es literatura, la historia son relatos, la historia son cuentos,
¿no? Durante mucho tiempo nos trajo ese inconveniente de no ser considerado ciencia. Pues a partir del siglo XIX, con estas consideraciones que hace Leopold von Ranke, en donde se empieza a hablar de una disciplina histórica, ¿sí? En donde se empiezan a hacer descripciones acerca de si bien ya se hacía, ¿no? Si bien ya se manejaba desde la época de la antigüedad, la Edad Media, estos relatos de las acciones del pasado, generalmente estaban basadas en algunas leyendas, estaban basadas en algunas situaciones que caían en la ficción. Entonces es muy entendido que para el siglo XIX se tuvo por primera vez un rigor científico en ese sentido. La escuela historicista se le llama de esta manera porque prácticamente consideraba la disciplina histórica como lo elemental. A partir de ella se podía explicar todo y hubo falla técnica, ¿no? Se podía explicar todo a partir de la historia, o se llama historicismo. Y prácticamente la escuela historicista buscaba prácticamente entender todo a partir de la historia. Que existía una historia de las matemáticas, que existía una historia de la naturaleza, que existía incluso esta división de historia natural, historia humana, viene también desde esta situación, de este punto de vista historicista. Hacer una historia de todo, ¿sale? La siguiente, digamos, en esa evolución de la metodología de esta cuestión de la investigación histórica, corriente historiográfica que continúa, sería el positivismo. Ustedes saben que Augusto Comte, a partir de sus escritos, en donde habla acerca del espíritu positivo, en donde empieza a hablar acerca de precisamente esta idea de los 3 estadios de la humanidad, empieza a establecer modelos a partir de los cuales puede determinar y explicar cuáles son las civilizaciones que han avanzado, cuáles son las civilizaciones que han incluso están un poco atrasadas en su desarrollo, y se puede decir que pues se podía realizar una cierta predicción para poder decir cómo esas civilizaciones atrasadas o un poco marginadas podrían avanzar. En esta idea de siempre ir hacia el progreso, en esta idea de entender que lo ideal, lo principal sería que todas las civilizaciones pasaran por los 3 estadios, primeramente el mágico religioso, después el teológico y posteriormente el científico, ¿no? Entonces, a partir de esta idea positivista en la metodología histórica, nos centramos entonces tanto con el historicismo como con el positivismo. Vamos a entender, vamos a tener por primera vez el primer objeto de estudio de la historia científico, que sería el documento escrito. Estas dos corrientes historiográficas particularmente entendían que sin documento histórico no se podría explicar, porque realmente estas dos corrientes quedaban a nivel explicativo. Sin ese documento histórico que realmente existiera, que describiera, que narrara, que relatara que ese acontecimiento histórico sucedió, si existe ese documento, existe el acontecimiento. Si no, no podemos determinar, no podemos incluir en nuestra investigación histórica lo que se supone que sucedió, ¿no? Entonces, también aquí hay otra, digamos, situación en la cuestión voy a regresar a la cuestión de la literatura,
qué tanto es ficción, qué tanto es real, ¿no? Entonces, la escuela del positivismo buscaba sobre todo, y ustedes quienes mal conocen y saben y han estado, digamos, en esta cuestión de ciencias sociales, entienden que el positivismo primeramente entiende a la ciencia como objetiva, es decir, solamente podemos explicar y describir lo que vemos. Si no lo vemos, prácticamente pues no existe, y por lo tanto no hay que describir, o sea, no tenemos que describir. Y en segundo lugar, todo tiene que ser mesurable, es decir, todo tiene que ser medible, comprobable. Entonces, a partir de esta idea de la comprobabilidad es que debemos de tener los documentos. Y entonces la escuela positivista es la que durante mucho tiempo dominó la metodología de la investigación histórica. Entonces, algunos maestros todavía que nos formaron bajo esta corriente positivista, pues lo voy a comenzar como una experiencia, en una situación de ir a buscar los documentos, prácticamente pues se llenaban de datos, o sea, alumnos, maestros, compañeros que pasaban días y noches en el archivo buscando la información y recolectaban cajas y cajas de fichas con datos y más datos acerca de pues la inquietud que tuvieron, ¿no? Entonces se llenaban de datos. La idea también que tal vez erróneamente nos llegó a partir de esta consideración es de que a mayor cantidad de datos, mayor forma de comprobarlo y mayor credibilidad en la cuestión de pues la veracidad del acontecimiento que se busca describir o explicar. O sea, hasta este momento no hay interpretación de los acontecimientos históricos. Es a partir de las siguientes corrientes historiográficas, la siguiente sería el materialismo histórico, a partir de las ideas de Carlos Marx y Federico Engels, sobre cómo fue el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, a partir de Marx y Engels, estamos trabajando ya con modelos teóricos que se buscan, pues algunos investigadores no buscaban que fueran como zapato calzado, o sea, idénticamente el modelo de Carlos Marx, implementarlo en América Latina en el sentido de la explicación de las coyunturas o de los tiempos históricos. Sin embargo, sabemos y conocemos que la cuestión material de la corriente historiográfica del materialismo histórico prácticamente se basa y tiene más peso en la cuestión del análisis, el análisis no tanto del acontecimiento, ¿no?, como sucedió, sino de procesos encadenados que van a llegar a un fin, que en este caso tenía un fin de tipo político, que sería pues la famosa lucha de clases, es decir, opresores contra oprimidos, en donde los oprimidos pudieran tomar los medios de producción y a partir de ello poder, tener una sociedad más justa. Entonces Carlos Marx lo que hace son modelos, las famosas FES, las formaciones económicas, económicas sociales, que son estas que ustedes conocen muy bien porque las estudiaron en la prepa, lo que es feudalismo, capitalismo, y un poquito más atrás sería el modo de producción asiático, el esclavismo, la barbarie, que son modelos a partir de los cuales Carlos Marx caracteriza a las civilizaciones, caracteriza a las sociedades y a partir de ahí pues busca explicar e incluso va más allá y prevé una formación económica social la cual pues no estaba todavía y está prácticamente
todo el siglo XX la lucha fue implementar esa formación económica y social, que es el conocido como socialismo, en donde las clases sociales se desvanecen y digamos, el poder prácticamente está pues en manos del pueblo. Durante todo el siglo XX, a partir de la visión de Lenin, a partir de la visión de Stalin, a partir de la visión de Trotsky, pues fue una lucha por poder implementar estas ideas que pues para la caída del muro de Berlín pues quedaron no obsoletas, pero sí quedaron un poco en desuso. Otra escuela o corriente historiográfica es la escuela de los anales. Es una corriente francesa a partir de 1929, con Marc Bloch, con representantes como, en este caso, Marc Bloch, como Lucien Febvre, como algunos otros que ya no estaban investigando directamente el acontecimiento. Algunos de ellos estaban buscando explicar procesos de larga duración. De hecho, Fernand Braudel, uno de ellos, es el que nos da esa concepción, lo que es los periodos de larga duración. Él nos dice y explica que el tiempo histórico se debe ver de tres complementos, que sería muy por encima el acontecimiento, a manera que vamos a profundidad en el análisis y profundidad en el desarrollo de la situación histórica. Viene la coyuntura, que digamos es un momento en donde existen algunas condiciones que generan ciertos digamos puntos de inflexión en donde se puede girar hacia un lado, girar hacia el otro, y puede haber un cambio, ¿no? Puede haber una ruptura, se habla de rupturas y continuidades en la historia, ¿no? Entonces, a partir de estos periodos coyunturales puede haber o rupturas o continuidades que van a marcar, ¿no? En este caso, situaciones de importancia en el tiempo histórico. Y por último, el periodo de larga duración, que él lo llama el periodo de las estructuras. Es decir, hay estructuras sociales que han perdurado más de 1000 años. Una de ellas, podemos mencionarla, es la historia de la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica, que lleva aproximadamente 2000 años, ¿no? de existencia. Y en esa misma idea de la larga duración podemos entender que en esta larga duración de la historia existen periodos coyunturales como algunas guerras, algunos momentos en donde hubo algún antipapa, en donde estas situaciones pudieron haber cambiado la situación, ¿no? Y pues también en esta misma larga duración se encuentran algunos acontecimientos, ¿no? Como la muerte de un papa, o el Concilio Vaticano II, o fechas muy específicas. O sea, acontecimientos que generan coyunturas, y a partir de las coyunturas periodos de larga duración, y este tiempo de las estructuras. Si vemos la historia de México como una estructura, podemos entender que una cosa es el grito de independencia, otra cosa es el proceso de independencia, que dura 11 años, 11 días, y la larga duración que podemos entender la historia de México a partir de todos sus procesos y todos sus prácticamente todos sus periodos, ¿no? Bien, estas son todas algunas, no todas, de las corrientes historiográficas, que a partir de estas visiones se van escribiendo los relatos. A partir de la formación del historiador es como se va generando, se va produciendo y se va escribiendo el relato histórico. Uno de los puntos de inflexión es precisamente el cómo voy a escribir. Muchos dicen
y comentan fuera de la situación histórica que los relatos históricos o las investigaciones históricas son meramente pues arte, ¿no? Porque están más cercanos a la literatura. Otros dicen pues es ciencia porque realmente se tiene un método, realmente la historia es una ciencia a partir de que tiene un método muy particular porque ninguna otra disciplina lo tiene. Entonces vamos a entrar a discutir esa parte. Otro de los puntos también que hay que mencionar es el tipo de pensamiento que tiene el historiador. A partir de esta formación podemos entender que hay historiadores idealistas, es decir, aquellos que explican la realidad histórica a partir de pues ideas abstractas, ¿no? En este caso podemos entender en este caso un filósofo, ¿no? Pero que explicaba y hablaba del espíritu absoluto, Engels, perdón, es Hegel es el idealista, que habla acerca de cómo el espíritu absoluto se encarna, ¿no? O sea, es decir, un ente sobrenatural, metafísico en el sentido filosófico, se encarna en Napoleón y a partir de Napoleón se puede conquistar todo Medio Oriente, ¿no? Entonces, esta es digamos, el historiador idealista tiene un poquito más de prevalencia o influencia en la cuestión cultural, intelectual, ¿no? Y pues, contrario a él, la visión contraria sería el historiador materialista, aquel que a partir de la realidad, que a partir de lo determinado, a partir de las influencias del entorno, es decir, lo social, lo económico, lo material, que lo material prevalece sobre la idea, es que se va generando esta cuestión del desenvolvimiento de la historia, ¿no? Otras formas de ver o de entender el historiador sería un historiador de tipo subjetivista, es decir, aquel que explica la historia a partir de su interpretación, que a partir de estas dos escuelas, Anales y del materialismo histórico, a partir de esa interpretación que hacía el historiador, es como se explica, ¿no? Y se comprende, se busca percibir la cuestión de la realidad social. Y por el otro lado, el historiador objetivista, que podríamos encuadrarlas en las primeras dos corrientes historiográficas, que sería aquel que solo habla de lo que tiene, ¿no? Y en las pruebas que tiene. Si por algún motivo se llega a enterar o llega a cuadrar, porque muchas veces se llega a triangular información, no necesariamente que esté en un papel o en un documento, pero el historiador objetivo no tiene el documento, él no va a meter esa información a su trabajo de investigación, porque para él es especulación. Entonces, en las nuevas formas de ver la historia, sí se puede realizar este tipo de, digamos, cuadrar una conjetura, pero que sea a través de varias disciplinas, no solamente el documento, a través de otros materiales, fotografías, entrevistas, a través de otras técnicas que sirven para poder recolectar información, para poder cuadrar información y a partir de ello generar el relato histórico o la investigación histórica. Bien. Dentro de la misma cuestión histórica, al momento de recolectar la información y trabajar con la información, se trabajan tres métodos al mismo tiempo. No quiero generar polémica ni quiero causar que algunos de ustedes que están en búsqueda de poder entrar a esta disciplina o quienes ya están dentro y quieran ampliar sus conocimientos sobre la cuestión metodológica se quieran echar para atrás. No, es prácticamente tres métodos que sin darnos cuenta los estamos usando. Tres métodos a la vez. Primeramente,
estamos trabajando con la heurística, es decir, lo que yo busco, lo que yo descubro. De hecho es lo que significa en griego, ¿no? Eurisco, yo descubro. Y tiene principalmente buscar ese conocimiento en fuentes históricas, ¿sí? Vamos a partir de lo analítico y de lo inductivo. El historiador técnicamente es como un investigador. El historiador va buscando, como el detective, pistas que muchas veces están súper dispersas. En el lugar menos indicado puede encontrar una pista. Él tiene que buscar pistas indicadas para poder armar su caso, en este caso el relato histórico. Entonces, como buen detective, tiene que estar buscando las pistas necesarias en los archivos para poder armar esta situación. Entonces, por eso hablamos de una cuestión heurística. Necesariamente vamos a estar a la búsqueda, en búsqueda de esos datos que nos van a dar pues los puntos necesarios para poder tener una validez en el desarrollo de nuestra investigación histórica. Otro método que se utiliza es precisamente, una vez que ya se tiene los datos recolectados, una mayor parte, hablamos de la hermenéutica, es decir, viene de griego hermeneuo, ¿no? Que quiere hablar o quiere decir, pero explico, yo busco comprender, ¿no?, estas cuestiones, poder tener esta situación de, a partir de mis datos, poder interpretar lo que me están mencionando mis datos y yo poder realizar un relato, poder realizar un escrito científico histórico. Entonces, esta cuestión de la hermenéutica es poder utilizar el análisis del historiador para unir las pistas que realizó o que buscó con el otro método, ¿vale? Y por último, que es prácticamente, por eso les comento que van de la mano, no se pueden, es más, no nos damos cuenta que realmente lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, el método deductivo e inductivo, que esto va a ser muy a pedido de la investigación. Cada investigación, conforme se va elaborando, va pidiendo los datos que va a necesitar, va generando esas situaciones necesarias. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la investigación, nos vamos a dar cuenta que si vamos de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, y si vamos a utilizar ya sea la inducción o la deducción, ¿vale? Entonces, estos son, digamos, son los puntos, o tres métodos que se utilizan dentro de la cuestión histórica, ¿sí? Decimos entonces que la investigación histórica es un proceso investigativo. Busca describir en un primer nivel, clasificar y explicar en un primer nivel, porque también podemos realizar un análisis o una interpretación de los fenómenos o de las particularidades históricas. Incluso podemos hablar también de una reinterpretación, tomar las visiones anteriores y reinterpretar a partir de pues nuevas tendencias, ¿no?, nuevas disciplinas que pueden generar pues nuevas visiones. Entonces, para ya ir concluyendo, ¿cuál es el proceso de la investigación histórica? ¿Desde dónde se debe de partir, ¿no?, para poder encontrar esos datos, esa situación?
Primeramente tenemos que, como toda investigación científica, plantearnos la problemática, es decir, la inquietud que nace en el investigador para poder ir a buscar eso que le interesa. Entonces, a partir de esta situación, el investigador tiene que formular una o varias interrogantes, que son las básicas: ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Que en el caso de la investigación histórica tiene que estar centrada en la cuestión del cuándo y dónde, porque también las dimensiones espaciales temporales son necesarias. No podemos estar hablando de una investigación histórica si no se tiene un contexto, si no se tiene un lugar y un tiempo. Entonces es necesario determinar también el espacio-tiempo que vamos a necesitar o en el que vamos a investigar para que podamos tener esa certeza, ¿no? O sea, no podemos estar en el limbo investigando situaciones y a partir de ello pues ir generando nuestras inquietudes. Tienen que tener más que nada una relevancia social estas preguntas. Las preguntas tienen que ser, no pueden ser del tipo individual, porque pues buscamos que la investigación histórica pueda explicar la complejidad social, ¿no? Y a partir de esta complejidad social, también la disciplina histórica puede tomar tanto conceptos como métodos, como técnicas, como conocimientos generados en otras disciplinas para poderse fortalecer, ya sea de manera, estamos hablando de un trabajo interdisciplinar, multidisciplinar, que pues lo que se busca o el máximo en el trabajo de la investigación científica es la transdisciplina, es decir, no solamente trabajar un antropólogo, un sociólogo, un historiador, pero cada quien desde su trinchera y aportamos y terminamos, ¿no? Sino ir más allá, realmente transformar el conocimiento a partir de los aportes y de la generación de conocimiento de ellos. Por eso habla de transdisciplina, ¿no? Y sería interesante las disciplinas históricas, o por lo menos las formaciones históricas, las escuelas de formación histórica, en el caso de México, en el caso del Estado, apenas están abriendo a la multidisciplina. Estamos hablando de la interdisciplina. Entonces, para poder tener una mejor explicación, una mejor interpretación de la realidad histórica, es necesario apoyarte de algunas disciplinas más. ¿Sale? Entonces, continuamos. Otro punto importante, otro paso es precisamente la recolección de los datos. Esta recolección de datos estos datos se pueden clasificar de dos formas. Primeramente, las fuentes primarias, ¿sí? Las fuentes primarias, que son aquellas que están en cercanía al acontecimiento o al proceso histórico que se quiere investigar. Sí, prácticamente pueden ser directamente los documentos, un acta de bautizo, un acta de matrimonio, tanto civil como religioso, un testamento, un libro de cuentas, un libro de memorias, algo que realmente fue escrito por alguna persona que estuvo en relación con ese acontecimiento histórico que estamos buscando y que pues prácticamente es, por eso se le llama así, de primera mano. Otras de las fuentes que podemos utilizar son las secundarias, que ya prácticamente son trabajos realizados a partir de la investigación o de la interpretación de fuentes primarias. En este caso pues puede ser algún manual, que puede ser algún libro, puede ser alguna revista científica, puede ser algún trabajo de investigación, alguna tesis sobre ese tema en particular. En el caso de las fuentes primarias, en el caso de las fuentes secundarias, estas se pueden encontrar en las bibliotecas. ¿Sí? La biblioteca es el lugar de las fuentes secundarias, y las fuentes primarias tienen una particularidad, porque estas solamente se van a encontrar en archivos históricos. Un documento tiene una vida útil,
prácticamente a partir de 50 años se puede considerar ya un documento histórico. Entonces, existen por ley, por cuestiones, ahora sí que transparencia de la información y todas estas nuevas tendencias del ciudadano bien mejor informado, pues se han generado algunas leyes que buscan precisamente proteger todo este tipo de información. En este caso, el archivo histórico es un lugar en donde se resguarda toda clase de documentos históricos. En el caso de Chiapas, algunos de los archivos donde se pueden encontrar documentos son primeramente el archivo histórico del Estado, que está en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lo que nosotros conocemos como el Centro Cultural Jaime Sabines. Ahí se encuentra tanto el archivo de notarías como algunos documentos de tipo oficial, es decir, algunos decretos, algunas leyes, algunos bandos de gobierno. Y hace algunos años, en colaboración con la Sedena, se pudo capturar, se pudo traer copias de documentos relacionados a la independencia, relacionados a la Revolución Mexicana, a la Reforma y a la Revolución Mexicana. Entonces, se tienen varias partes, ahora sí, directamente de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, partes de guerra relacionados a estos acontecimientos. Estos están en el archivo histórico del Estado y están a consulta de quien lo necesite. Otro de los archivos que, digamos, es importante sería el archivo histórico de la UNICACH. Prácticamente es el archivo más reconocido en la cuestión de la investigación histórica científica, ya que pues no solo porque se tienen la licenciatura en historia, la maestría en historia en la misma universidad, sino porque muchos investigadores cuando quieren, ya sean mexicanos o extranjeros, cuando quieren investigar algo sobre Chiapas, aparte de que es el más rico documentalmente, pues trabajan o vienen a trabajar directamente a ese archivo. Si quieren ustedes consultar el catálogo del archivo histórico, pueden visitar su página. Tiene una página de Facebook, tiene una página directamente en la página de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se pueden ustedes informar acerca de cuáles son los fondos. Tengo entendido que tiene uno de los fondos más importantes, el de Secretaría General de Gobierno, que es aproximadamente entre 1909 y 1930, que vienen, pues es toda la documentación que generó el gobierno del Estado a partir de las diversas dependencias, ¿no? Fomento, educación, salud. Entonces, prácticamente está toda la documentación de estos años y es el fondo que más trabajan los investigadores, tanto dentro de la universidad como pues de fuera. Otro archivo importante, bueno, voy a mencionar ya más resumidamente, serían los del Poder Judicial, que están prácticamente en las casas de la no recuerdo ahorita el nombre, pero son casas, cada gobierno estatal tiene una de estas casas de Poder Judicial, donde se tienen archivos de este tipo desde el siglo XIX hasta la actualidad. Usted puede ir a buscar o puede encontrar pues, cuestiones judiciales, puede encontrar pleitos de tierras, puede encontrar denuncias, puede encontrar toda esta situación de cuestiones del orden jurídico. Otro de los archivos también que se maneja es en este caso
los archivos parroquiales. En el caso de Tuxtla Gutiérrez se tiene el archivo de la catedral, entonces se tienen libros de bautizo, libros de matrimonio, confirmaciones, toda la cuestión religiosa está muy bien documentada desde prácticamente los años 1600 hasta la actualidad. Y también podemos encontrar ahí libros de cofradías, cómo se hacían las fiestas, de los santos patronos o de los santos que estaban asignados a estas parroquias o a los barrios, y cómo se organizaba también la misma parroquia, ¿no? Se tienen también ahí mismo los libros de cordilleras, que es la documentación, que es las cartas que se envían entre sacerdotes para ver cómo está la situación de las parroquias o entre el mismo obispo, para que se les den indicaciones, ¿no? Entonces, básicamente es así un resumen sobre dónde podemos encontrar esta información, pero realmente es necesario que el investigador sepa y conozca, más que nada entienda su investigación y sepa o tenga una idea sobre qué tipo de datos va a buscar, en dónde los va a buscar y cómo va a cuadrar esa información. Muchas veces hasta una fotografía nos puede dar muchos datos. Les voy a dar un ejemplo. En este libro de María Elena Tovar González, Los finqueros extranjeros en el Soconusco durante el Porfiriato, podemos observar una fotografía. Voy a tratar de acercarla, que a pie dice residentes chinos en Motocintla. Voy a tratar de acercarlo a ver si me pueden apoyar ahí, si se ve. Sí, vamos a acercarlo más. Particularmente lo que quiero mostrarles es esta bandera que está aquí. No sé si lo pueden observar. Okay. Una simple fotografía, no sé si Tovar González conocía, sé que sí conocía acerca de esta situación, pero llama la atención que no lo ponga en el pie de la foto. Pero esta foto no solamente son residentes chinos, realmente esta foto, tenemos entendido que esta bandera es del Kuomintang y esta fotografía son dos de Chiang Kai-shek. Entonces estamos hablando de que no solamente son residentes chinos, también tienen una ideología, en este caso el Partido Nacionalista Chino. Y con todo eso podemos entender que estos residentes chinos pertenecían al Partido Nacionalista, ¿sí? Y eso implica una forma de pensar, implica una forma de ser y una forma de actuar dentro de la cuestión política. Entonces, una sola fotografía con un símbolo nos puede dar también mucha información. Entonces, la investigación histórica se puede apoyar tanto en materiales audiovisuales, se puede apoyar en materiales escritos, se puede apoyar en materiales arqueológicos, se puede apoyar en materiales escritos o en este caso también pues fuentes orales, ¿no? Para no quiero agotar el tema, realmente espero poder tener otra participación. Bueno, antes de despedirme, prácticamente después de las fuentes lo que nos toca sería evaluar toda esta información y el siguiente paso sería precisamente registrar los datos y elaborar el informe, lo que prácticamente sería lo que se le conoce como tesis, lo que se le conoce como trabajo de investigación histórica o como puede ser el relato, ¿no?, del libro que vamos a publicar. Entonces, a partir de eso se elabora el informe de los resultados y pues se tiene, como todo trabajo científico, una introducción, cuerpo del texto, las conclusiones, la lista de fuentes y la bibliografía. En este caso sería la lista de referencias, porque pues durante mucho tiempo la ciencia histórica trabajó con la lista de referencias o la forma de citar de Chicago, ¿no?, que era específicamente citar largamente dónde se encontraba cada documento, cada situación. Entonces, en la actualidad se busca que
la investigación histórica ya se centra en APA, es decir, estas citas un poquito más ligeras para poder ir a buscar los datos de una manera más fidedigna y más certera, ¿no? Con la forma o la manera de citar Chicago, siempre lo va a utilizar la investigación histórica porque es más precisa en el sentido de decir, está en el expediente número 52, está en el fondo tal, del expediente tal, del folio tal, o sea, muy particular. O en el caso de los libros sería en el libro Los finqueros extranjeros del Soconusco, primera de María Elena Tovar, en tal edición, en tal página, ¿no? O sea, muy preciso. Y prácticamente en la cuestión APA, pues cumple también esas funciones, ¿no? Bien, ahora sí. Espero que por lo menos hayamos tocado algunos de los puntos más importantes. Ojalá pueda yo tener una siguiente participación, podamos discutir, podamos abordar temas de mayor interés para para el público de periodismo digital, fáctico periodismo digital. Y pues nos encontramos a las órdenes. Cualquier situación, me pueden dejar alguna pregunta, alguna sugerencia también sobre alguno de los temas que les interese en el sentido histórico, ya sea como contenido de historia de Chiapas, de historia de México, o en el caso de metodología de la investigación. Espero que esta información les sirva. Comprendan también que esta es la primera vez que realizo esta situación de colaboración con Fáctico. Muchas veces nos ponemos nerviosos y toda esta cuestión digital no es un poco complicada, pero pues siempre buscando satisfacer más que nada el interés de nuestros lectores y de las personas que nos ven, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Les agradezco infinitamente la invitación y quedo pendiente de lo que ustedes me indiquen, ¿no? Muchas gracias y buenas noches.